Bueno, esto es Neutral Corner, que es posiblemente uno de mis libros favoritos de mi colección, porque es un libro raro que no se ha editado demasiado. Eh, un invento de la editorial Lumen de hace 60 años, que una colección que era, creo, Imagen y Palabra, que era la unión de literatura y fotografía, que ya es algo así que por lo raro que es ya me interesa. Y Aldecoa, que le gustaba complicarse, porque para él lo más importante de la literatura era la expresión, encontrar la expresión adecuada para transmitir una serie de emociones y de sensaciones. Habló con el fotógrafo, que era Ramón Massats, y dijo, bueno, vamos a coger el tema del boxeo, que nos gusta a los dos, pero en lugar de que yo escribo los textos y luego tú te buscas la vida y haces las fotos, tú haces las fotos y yo tengo que pensar qué escribir con cada una de estas fotos para encontrar la expresión que me interesa. Entonces hay una cosa que me gusta mucho del libro, porque hay algún pequeño relato, pero por lo general son estampas fotográficas. Lo que hace él es escribir un instante detenido en el tiempo y utilizar toda la potencia del lirismo que él tenía en su prosa para hacer textos que realmente en muchos casos son poemas en prosa. Entonces es el poder de la palabra que tenía Aldecoa, que es una de las cosas que más me fascina a mí, en este libro es donde lo llevó al extremo. Entonces, por ejemplo, hay textos como este, que es un texto en el que no ocurre nada, es una imagen detenida en el tiempo, que dice, luz de quirófano, la esquina derecha es la del campeón, la esquina de enfrente es la del árbitro, la esquina izquierda es la del futuro campeón, están esperando. El campeón descansa sus puños entreabiertos, bostezantes sobre las rodillas. El futuro campeón apoya sus puños, como dos águilas, sobre las alcándaras de las cuerdas. El árbitro llama a la batalla. Se golpearán fiera, deportivamente. Sangrarán, sufrirán, serán dañados, padecerán la larga noche del ring tras de la gloria. Volverán cada 3 minutos al regazo de sus esquinas. 60 segundos para descansar, para recuperarse, para poder continuar. Lo veré, lo veré. Evidentemente esta esquina es nuestro sitio. Entonces, ¿ves? De este me gusta mucho porque la única acción que hay es en el futuro, que se sangrarán, sufrirán, serán dañados, es decir, no hay acción porque si es en el futuro no ha ocurrido todavía. Pero después también lo que tenía Aldecoa es que, aunque él era un escritor del realismo social, del neorrealismo, esa realidad que tomaba le servía para ir a un nivel mucho más profundo. Entonces, uno de los niveles más profundos era partir del acontecimiento para retratar a todos los humildes de la España del franquismo, a todos los derrotados, los oprimidos por culpa de aquella barbarie que fue la dictadura franquista. Entonces, estos boxeadores de Aldecoa no son un Muhammad Ali, que es una gran estrella, sino que eran también trabajadores, eran personas humildes que hacían esto para vencer a la miseria, a la pobreza, al hambre. Entonces aquí, por supuesto, aparece ese gran tema suyo que eran los obreros. Bajaban los sacos con un cabrestante. La escotilla portalaba un cielo azul de verano, inhóspito como una gran sala vacía. En la bodega los estibadores, formando corro, abrían cancha al redón descendente. Urgidos por el capataz se abalanzaban sobre los sacos y los apilaban ordenada y rápidamente. Saco, estribor, arriba, luz. Sentían el polvillo del trigo en los pulmones y carraspeaban de vez en cuando. Las manos se endurecían en la faena, se musculaban y tomaban fuerza. Saco, babor, arriba, luz. Al ocaso entraba el segundo turno. En el ocaso, antes de que las luces del barco feriaran el trabajo, los estibadores miraban al cielo acuario como si fueran a emerger hacia el infinito. Los estibadores se prestaban los chalecos de cuero y andrajos, luego se despedían. ¿Te entrenas? ¿Te parece poco entrenamiento este? A ver lo que haces en el próximo, lo que se pueda. A ver cuándo empiezas a ganar dinero y dejas esto. Enseguida. En el gimnasio penduleaba el saco de entrenamiento. El boxeador obedecía la voz del capataz. Saco, izquierda, derecha, arriba, abajo, sigue, para. En los barcos y en el gimnasio se iba aprendiendo a vivir. Fuerza, velocidad, pegada, un poco más lejos el dinero. Y entre tanto de saco a saco como única esperanza. Y luego, este segundo nivel de significación de los humildes en la España de aquella época, se abría un tercer nivel de significación muy existencialista, que era el ser humano atrapado en la vida. Aldecoa, que era muy pesimista, igual que Sartre pensaba que el ser humano nace condenado a muerte. En el momento en el que nacemos empezamos a morir. Y la vida es una trampa de la que no podemos escapar hasta que al final irremediablemente todos morimos. Y entonces esto también está aquí. Cada taquilla del vestuario es una celda, cada celda un número carcelario, 5 lumbreras como el 5 de dados y una sombra cautiva, cada sombra una región de la esperanza con su enemigo y señor. Todas las tardes de 6 a 9 se despliegan las sombras. Los chicos del boxeo, olvidado el tajo, llegan al gimnasio.
Se desnudan y se visten. Se quitan las ropas menestrales y se ponen los jirones de entrenamiento. Después se ajustan las sombras. Primero como unas monstruosas espuelas silentes que arrastran por el suelo. Al fin como una proyección del enemigo, escurridizo y diabólico. Obedecen al gran comitre. Ring de sombras, hacer sombra, bailar sombra. 15 muchachos persiguen a las sombras, que se encogen, se alargan, esquivan, retroceden, avanzan. Las sombras son acorraladas contra las paredes, huyen por el friso, se defienden. A veces desaparecen bajo las plantas de los pies evaporadas por el foco central. A veces se confunden, se ayuntan fugazmente. A veces escapan al rincón asilo, donde la basura y la desidia. Las sombras de los boxeadores son sombras de callejón sin salida, de cuento infantil que da miedo, de desván con objetos viejos y amputados a los que guardan en duermevela, de parque solitario al atardecer, grotescas sombras devoradoras de pájaros. Basta de sombras. Las sombras desaparecen, se difuminan, se suman a sus enemigos y señores. Tiempo, al saco, al punching, hacer guantes, comba, ejercicios respiratorios, flexiones. Cuando todo termina vuelven a sus celdas dobladas o hechas un rebujón, con los jirones sudados del entrenamiento, con las guantillas y las vendas y las alpargatas. Para un solo boxeador, para el que ha perdido su sombra, para el que ha sido más duro con su sombra, dicta el cómitre su orden, el poeta sus versos. Ring de viento. El boxeador que ha perdido su sombra golpea frenéticamente el aire, el viento, la tarde, el ocaso, las nubes que se disimulan en los sucios cristales de la sala. Se entrena con su implacable enemigo y señor, la tormenta de sus derechazos, el huracán de su izquierda. Es su propio enemigo, se responde con violencia, se busca camorra. ¿Acaso sea el único que no sufra la venganza de las sombras? El día, ese día en que las sombras toman su revancha para siempre. Eso, claro está, es la presencia de la muerte que está siempre en los cuentos de Aldecoa. Otro tema de Aldecoa, y es muy también de la generación de medio siglo, que eran niños cuando empieza la guerra civil y crecen con la guerra civil y después con la dictadura, es que la infancia es el último momento de la inocencia que irremediablemente también se tiene que perder, que está en este texto. De niño fue arquitecto de paisajes. Un fulgor tramontano decoraba sus rodillas, y por la vaguada de los muslos saltaban los torrentes, coléricos y roncadores. Era en la cama. El agua azogada de las mangas de riego esquivaba las presas, transportaba las hojas almadeadas, huyendo hacia oscuros escondites bajo el acantilado de la acera. Allí, en la calle. El vino derramado buscaba cauces por el hule y su dedo índice trazaba un lecho seguro hasta el tajado. Era en la mesa. La livorosa tinta necesitaba ayuda para alcanzar la pendiente, y con el mango mordido y destrenzado de la pluma, poco a poco, golpe a golpe, la hacía llegar y deslizarse lacrimada al rosado cebo del secante. Iba a la escuela. Jugó con su orina y con su saliva. Hizo barro, e hizo del barro montañas con corazón de túnel, castillos para guardar los dedos, laberintos e islas, lagunas y ruinas y mares increíblemente muertos. Edificó en el desierto, devastó palacios y dejó de su mano, muchas veces, aquello en lo que había puesto más amor. Fue un creador. Más tarde cerró los puños. Ahora es Crisálida de campeón, Crisálida amenazada por 2 alas de hierro febril e insolidario. Los castigados puños han sido vendados, enguantados, animados a partir al combate, reclamados a la guardia, alzados en el largo camino victorioso de la metamorfosis. Será campeón. Alcanzará la excelencia con sus puños, que saben la cruenta arquitectura del ring. Empujará la sangre, abrirá cauces para el sudor, buscará el corazón en la montaña, devastará y arruinará. Será un torrente ronco y colérico. ¡Fua! Tendrá el livor triunfante en su bandera y no dejará de su puño aquello en lo que haya empeñado su prestigio. Dirá de sí, de sus combates, gloriado y desdeñoso. Esto es súper gongorino. Fue la gran velada de Madrid. Le puse la cara hecha un paisaje. Puede que alguien le cante y que quede memoria de su canto. Madre mía. Se hablará del campeón, hasta su noche. Que no se te enfríe el sudor, dice el manager. Él sabe su oficio. Silencio. ¿En qué piensas, campeón?, pregunta el manager. En nada, ¿por qué? Bien, así es mejor. Es una pasada porque me he dado cuenta de que lo que he leído arriba es un poema en prosa y hasta que no lo he oído no me había dado cuenta, porque primero, esta literación, con las vibrantes y con las velares, será un torrente ronco y colérico, las R's y las K's es brutal porque es el torrente que se puede notar. Y luego además está lleno de endecasílabos, porque es buscará el corazón en la montaña, son 11, tendrá el livor triunfante en su bandera, son 11, y aquí abajo es un heptasílabo con un endecasílabo que no me había dado cuenta y es increíble. Puede que alguien le cante, 7, y que quede memoria de su canto, son 11. O sea, es un poema en prosa que por supuesto no ha sido casualidad, sino que Aldecoa lo buscaba. Es maravilloso, este escritor era increíble. Y el último, que al final es esa condición del humilde, del derrotado, que es el hacer lo que hago porque estoy obligado a hacerlo, porque la miseria es la que me obliga a hacer las cosas. Y hasta el punto de decir, no puedo más, no consigo avanzar más.
que es lo que hace que al final se te encoja el corazón a la que tengas un mínimo de sentimiento. Tienes que seguir, no puedo. Tienes que seguir, no puedo. Tienes que seguir, no puedo. Un enjambre de avispas alrededor de la cabeza. Un turbante de pequeñas llamas. Un incendio en los oídos, crepitando, devorando la voz humana. Chispas en los ojos, dentro de los ojos, cauterizando el iris, royendo el nervio óptico. Y ahora una lengua bífida hasta el oscuro pensamiento, iluminándolo y quemándolo. Fuego en el vientre y en el corazón. Otra vez avispas. En los pulmones, en las celdillas de los pulmones y dentro de los guantes y en los huesos destrozados de las manos. No puedo más. Sigue. No puedo más. Sigue. No puedo más. Sigue. La cabeza se desprenderá con el enjambre y volará hasta las estrellas, hasta la dispersión de las estrellas. Hay que meter la cabeza en agua para que desaparezcan las avispas. Entonces quedarán 2 o 3 agonizantes sobre los párpados. Las más dolorosas, sí, pero las últimas. Porque el ruido, este ruido, porque el ruido... Sigue y no seas cobarde, no. Sigue y no seas cobarde, no. Sigue y no seas cobarde, no. Quiero cantar, marcharme por algún camino sin gente, cantando. Quiero irme, llegar a un arroyo, tumbarme a la sombra de un árbol y cantar y oír. Quiero encontrar un hormiguero y deshacerlo, pisar las hormigas y orinarlas. Quiero volverme niño y dejar todo esto, porque no puedo más, porque ya te he dicho que no puedo más, porque tengo un enjambre en la cabeza y dentro de la cabeza, porque estoy en un incendio, porque no puedo más, ¿lo entiendes? Tienes que seguir si quieres continuar comiendo de esto. Vale, hasta aquí.